Amén. Vamos a continuar entonces con nuestra serie, El rebaño del Señor. Usted y yo somos parte de su rebaño. Eso es algo que nos debe dar mucha alegría, saber que somos del rebaño del Señor, que no somos huérfanos, ¿verdad? Que ya estamos insertados, ¿verdad?, en el rebaño del Señor, que Jesús ha pagado un precio para que nosotros podamos estar ahí, ¿verdad? Esto no es así nomás, ¿verdad? Hubo un alto precio que pagar y gracias porque hoy día le pertenecemos. Usted puede decir, yo pertenezco al pueblo de Dios, yo soy del rebaño de Jesús. Cristo murió por mí, Cristo vendrá un día a buscarme, ¿verdad? Entonces eso realmente nos llena de alegría y de gozo. Meditemos en esto, ¿verdad? Que somos parte del rebaño del Señor. Hemos estado leyendo un texto que está en Ezequiel, en donde el profeta, ¿verdad?, habla acerca del rebaño. Es una exhortación principalmente a los pastores, ¿verdad?, que han descuidado el rebaño, y ya hemos hablado de eso, pero hoy estamos sentados en el texto, en el capítulo 34 de Ezequiel, en el versículo 15, ¿verdad? Ahí estamos detenidos y el Señor nos ha dado palabra para nosotros. Así que lo voy a invitar a que leamos juntos, y a los hermanos que están en su casa también puedan buscarlo ahí. Ezequiel capítulo 34 en el versículo 15. Dice así el Señor por medio del profeta Ezequiel: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. ¿Se recuerda lo que era aprisco, no? Refugio, ¿verdad? Dice Jehová el Señor: yo buscaré la perdida. Hablamos de la perdida, ¿se recuerda? La perdida era aquella que no conocía del Señor, ¿verdad? Que aún no conoce del Señor. Dice luego, y haré volver al redil a la descarriada, la que un día estuvo en el camino y se fue. Vendaré a la perniquebrada, que fue la que hablábamos la semana pasada, ¿se recuerda? La que el pastor debe quebrar la patita, ¿verdad? Para producirle esa herida, para que se mantenga ahí en el redil a su lado. Y luego dice, y fortaleceré la débil. Y ahí nos vamos a quedar, porque justamente hoy día vamos a hablar acerca de esto. Bueno, solamente recordar que esta parábola, en esta enseñanza, existen grupos de ovejas. ¿Se recuerda que lo hablábamos? Unas reciben la preocupación por parte del buen pastor y otras que serán destruidas. Entonces el grupo A son las que serán cuidadas. Ahí están la oveja perdida, que dice que el Señor la buscará, la descarriada, que la hará volver al redil, la perniquebrada, que dice que la vendará, y la débil, que será fortalecida. La débil será fortalecida. Hasta ahí, esas cuatro, ¿verdad?, van a recibir una retribución de parte del Señor. Sin embargo, tenemos un segundo grupo, que es la engordada y la fuerte, que esas definitivamente el Señor las mira de lejos, que las vamos a ver en las próximas enseñanzas, y esas serán destruidas. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En qué tipo de ovejas seremos hoy día delante del Señor? Bueno, es importante, ¿verdad? Solamente decirle que todos estuvimos alguna vez perdidos. Y el Señor, ¿verdad?, nos encontró, ¿verdad? El Señor no estaba perdido. Así que no diga más, encontré al Señor. Ese Señor no se perdió. Nosotros, ¿verdad?, estábamos perdidos, mas el Señor nos encontró. La palabra débil que se usó en este texto, cuando habla que a la débil el Señor la fortalecerá, esta palabra débil también se traduce como enferma. ¿Sí? Débil, enferma. ¿Sí? Vaya usted pensando siempre en la figura del reino animal, la ovejita, ¿verdad? Una ovejita débil, también en este texto habla de una oveja enferma. Débil significa que tiene pocas fuerzas, ¿verdad? O poca resistencia física. ¿Sí? Eso significa débil, que tiene pocas fuerzas, poca resistencia física. Estoy leyendo una definición de un diccionario. Esta fuerza, la poca fuerza, puede ser física, anímica, puede ser moral, para soportar o para afrontar las desgracias o situaciones que son difíciles, ¿verdad? Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia, la palabra débil se traduce así, o se define así: persona que tiene poco vigor, o poca fuerza, o resistencia, y también dice flojedad de ánimo. No está como al máximo, ¿verdad? Flojedad
de ánimo que cede fácilmente ante la insistencia o el afecto y el deficiente moral. Bueno, lo vamos a explicar para que lo podamos entender un poquito más. Eso habla entonces, así lo define la Real Academia para la palabra débil. Hoy hablaremos entonces de otro tipo de ovejas que son también parte del rebaño del Señor, recuérdelo, son parte del rebaño del Señor, ¿sí? Dentro del rebaño del Señor vamos a encontrar distintos tipos de cristianos, ¿sí? Pero todos son solamente los mejorcitos. Bueno, acá vamos viendo los ejemplos. Todos son parte del rebaño del Señor, ¿verdad? Ahora, no se confíe en eso usted, ¿verdad? No se relaje en eso, ¿verdad? No transforme la gracia del Señor en un libertinaje, como dijo el apóstol Pablo. Pero debemos entender que nuestra salvación es por medio de la fe y no por obras, ¿verdad? Para que ninguno se gloríe. Sin embargo, nuestra fe tiene que ser manifiesta por medio de las obras, ¿verdad? Bueno, avancemos entonces. Y habla entonces de otro tipo de ovejas que también son parte del rebaño. Y estamos hablando de la oveja que es débil o enferma. Entonces, por alguna o por varias razones, la oveja, este tipo de oveja, no logra crecer. Esta oveja que es débil. Imagínense usted un rebaño. Y comienzan todas las ovejitas, ¿verdad? A crecer, pero por alguna razón, por alguna circunstancia, esta ovejita no logra crecer, ¿verdad? Por alguna razón esta ovejita no logra ser fortalecida en su estado físico. Sin embargo, también existe la posibilidad que una oveja que es fuerte, ¿qué le suceda? Se debilite. ¿Tiene usted días que amanece con más vigor, con más ánimo? Y hay días que usted amanece quizás más cansadito, ¿verdad? Y eso puede ser en lo físico como también en lo mental, ¿verdad? Eso es importante. Le recomiendo que usted escuche la enseñanza del pastor Chuy de la semana pasada, que hablaba justamente acerca del desánimo, ¿verdad? Hablaba del estrés, ¿verdad? Esto que está tan de moda hoy día, ¿verdad? La crisis de pánico, todo eso, ¿verdad? Escuche esa enseñanza para su vida. Entonces, por alguna razón, estas ovejas no logran crecer, no logran fortalecerse, y algunas que han sido fuertes, por algunas razones, que las vamos a tratar de entender, van debilitándose, ¿verdad? Y van manifestando entonces, pasan de ser ovejas fuertes y saludables a ovejas débiles y enfermas, ¿ok? Entonces, llevando ahora esta enseñanza a lo espiritual, ¿verdad? Lo llevamos de la vida animal y lo ponemos a la vida espiritual, aquí podemos aprender muchas enseñanzas. Probablemente hoy, tanto aquí como ahí en sus hogares, probablemente muchos cristianos hoy día se encuentren debilitados en su vida espiritual. Y es muy necesario, hermano, poder ser exhortados de parte del Señor. Es muy importante esto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama, primero que todo, ¿verdad? Y el Señor quiere que estemos bien. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bien? Yo quiero estar bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia esté bien? Amén, sin duda, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿querrá el Señor que usted esté bien? Claro que sí. Inmediatamente le digo que sí, ¿verdad? Jamás el Señor querrá algo malo para nosotros. Entonces necesitamos ser exhortados. Hablemos de la oveja débil, que es débil de nacimiento, ¿sí? Recuerden, la primera, oveja débil de nacimiento, y la segunda que vamos a hablar es la que es fuerte y se va debilitando, ¿ok? Entonces, oveja débil de nacimiento. Es una oveja que, a pesar de tener a su disposición el mismo alimento que tienen todas las otras ovejas del rebaño, no logra ser fortalecida. Crecen al mismo tiempo, el mismo alimento, el mismo campo, el mismo pastor, pero por alguna o varias razones, esa oveja no logra llegar al estándar de todas las otras ovejas. Se diferencia, ¿verdad? Y esto puede ser porque a lo mejor no quiere comer esa oveja, ¿sí? Puede ser también porque pueda tener alguna enfermedad que le impide asimilar incluso todos esos nutrientes. Eso usted lo puede llevar a la vida práctica del rebaño y usted va a decir, sí, puede ser, ¿verdad? Cuando hay una ovejita enferma, cuando hay una ovejita débil, ¿qué es lo que se debe hacer con esa oveja? Si usted tiene un rebaño, ¿qué haría usted?
la llevaría probablemente a un doctor, a un veterinario, ¿verdad? Trataría de hacer algo porque algo le sucede a esa ovejita, ¿verdad? Entonces, ya hemos aprendido nosotros que en nosotros los cristianos, el alimento espiritual, ¿qué es lo que es? La palabra del Señor. ¿Sí? Usted lo entiende, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 4, en el versículo 4, en el Evangelio, Mateo 4:4, dice así: Él le respondió y dijo, está hablando Jesús en el desierto, ¿verdad? Y le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que es el pan? Es un alimento cotidiano, ¿verdad? Que está muy caro hoy día, ¿verdad? Pero es un alimento que usted se lo come, ¿verdad? Una marraqueta, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Un pan, alimento físico. Entonces Jesús le dice, porque estaba en ayuno, ¿verdad? En el desierto, y Satanás lo tienta y le dice, convierte estas piedras en pan, el alimento físico. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahora fíjese cómo hace el contraste del pan, del alimento físico, con la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ese es nuestro alimento espiritual. Cuando usted esté débil en su fe, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ir a la palabra del Señor. Debemos ir a la palabra del Señor para ser fortalecidos, y nos va a costar asimilar, ¿verdad? Imagínese usted que está débil en sus... ¿se recuerda usted de los mineros que estuvieron ahí en ¿cuántos días? Ni me acuerdo ya tanto. Los 33 mineros eran por ahí. Y ellos al principio, cuando fueron encontrados, llevaban, bueno, si usted ha visto esas entrevistas que habían, ellos llevaban mucho tiempo comiendo casi nada, ¿verdad? Lo mínimo, incluso menos de lo mínimo. Pero cuando se les encontró, los especialistas, los nutricionistas, ¿verdad? Decían que no era posible darle todo de uno porque podía causarle un daño, ¿verdad? Entonces hay un proceso, ¿verdad? De alimentarse. Y usted a lo mejor va a estar muy débil en su vida espiritual, pero tal vez se le va a hacer muy difícil poder ir a la palabra y comenzar a hacer quizá un estudio. Va a tener que ir poco a poco, porque su vida espiritual está resentida. ¿Ok? Entonces, ya entendemos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51, Juan 6, 51, yo se lo leo, dice Jesús, yo soy el pan, nuevamente refiriéndose al alimento, ¿verdad? Y estaba quizás pensando en algo que había sucedido en la antigüedad, porque dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Alguna vez los hebreos, los israelitas, vieron cómo caía del cielo qué cosa? El maná, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? Maná, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, caía el maná y eran alimentados. Y Jesús está hablando, ¿verdad? Que Él es el pan, ¿verdad? El alimento, ¿verdad? Que descendió espiritual y físicamente del cielo. Y mire, habla nuevamente de comer. Dice, si alguno comiere este pan, refiriéndose ahora a Él mismo, ¿verdad? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahora dice que es mi carne. ¿Qué pasó con la carne de Jesús? Fue crucificada, ¿verdad? Fue dada en sacrificio para nosotros. Y a través del sacrificio, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos vida eterna, ¿verdad? Entonces dice que si alguien come, si alguien cree que ese pan, ¿verdad?, es el nutriente del cielo, dice que vivirá para siempre, ¿verdad? Tendrá vida eterna. Dice, la cual yo daré por la vida ¿de quiénes? ¿De algunos? Dice, del mundo. Se lo voy a leer de nuevo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, todos tenemos la oportunidad de comer ese pan, ¿verdad? El pan que descendió del cielo. Hay una alabanza muy hermosa que decimos, tú eres mi pan que descendió del cielo. El apóstol Pablo tenía algunos problemas con las iglesias que él administraba. ¿Qué es lo que es un apóstol? Es un enviado. El apóstol Pablo tenía a cargo muchas iglesias en distintos lugares, ¿verdad? En cada iglesia habían pastores,
habían ancianos, ¿verdad? Habían obispos incluso que eran los cuidadores, ¿verdad? No la figura de hoy día de obispo y toda esa cosa, ¿verdad? Que media rimbombante que existe, sino que habla de cuidadores, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tenía algunos conflictos con algunas iglesias en distintos lugares, ¿verdad? Y una de ellas, fíjense que era la conocida iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? Una iglesia complicada, ¿verdad? Cuando seguramente se juntaban para ver a quién le tocaba ir a Corinto, eran, ay, son complicados los de allá, ¿verdad? No me gusta ir a esa iglesia porque es complicado, ¿verdad? Pero por amor al Señor vamos a ir, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo tenía conflictos con esta iglesia. Ellos tenían una característica. ¿Sabe cuál eran los de Corinto? Que eran muy espirituales. Tenían los dones espirituales, ¿verdad? Y sus cultos eran llenos parecía de la gloria de Dios, ¿verdad? Y los dones y la gente. Incluso hablaban tanto en lengua que tuvieron que ponerle un orden, ¿verdad? Ya basta, ¿verdad? Hablen en turno, ¿verdad? Y solamente si es que hay interpretación de parte de Dios. Entonces, sus cultos eran así maravillosos, por decirlo de esa manera, pero sus vidas allá afuerita dejaban bastante que desear. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de lenguas o dones que tú puedas tener en tu vida, ¿verdad? Porque también estás muy expuesto a no ser agradable necesariamente delante del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la santidad. Entonces el apóstol tenía problema con estos creyentes allá en Corinto porque eran débiles, eran inmaduros. Algunos incluso estaban enfermos espiritualmente, ¿verdad? Y en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 2, le dice el apóstol, esto hay que leerlo con un tono un poquito de molestia de parte del apóstol, ¿verdad? Quizás de frustración. Dice el apóstol Pablo a los corintios, dice, os di a beber leche. Le dice a los corintios. Imagínenselo. Imagínese usted escribiendo esta carta. Menos mal que la escribía, porque a veces las cartas son fuertes. Imagínense en persona. Entonces el apóstol seguramente borró varias veces la carta, ¿verdad? Y finalmente se quedó con esta frase. Os di a beber leche y no vianda, que era una comida más contundente, ¿verdad? De ahí probablemente viene esta frase de la viandita de los obreros. Entonces dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. ¿De qué no eran capaces? De comer una comida tan contundente, ¿verdad? Tenían que tomar la lechecita espiritual, ¿verdad? Recuerde que está refiriéndose a la palabra de Dios, el alimento espiritual. Entonces dice que os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces. Tiempo pasado. Y aquí está el problema. Ni soy capaces todavía. No había problema en que estos cristianos tomaran lechecita espiritual en un principio, porque es lo lógico, ¿no? ¿Usted qué le daría a su hijo recién nacido? ¿Qué le van a dar al pequeñito, a la pequeñita Victoria que van a hacer mañana? Lo primero, ¿una pizza? ¿Le vamos a dar un pedazo de costillar? No, ¿verdad? Incluso recién a los 6 meses pueden comenzar a probar algunas frutas, ¿verdad? Porque los niños, por alguna razón Dios, está la leche materna, ¿verdad? Que es lo que les va a servir. Entonces, ahí están los niños, ¿verdad? Y no es malo que tomen solamente leche, eso no tiene ningún problema. Eso debe ser así. Por lo tanto, el apóstol acá nos está poniendo en tela de juicio el que en un principio les tuvo que dar leche y no viandas, ¿verdad? Y lo dice porque no eran capaces. El problema está después de esta coma. Dice, ni sois capaces todavía. Pero hablaban en lenguas. Ponían sus manos en los enfermos sanaban. No sé, podían tener a lo mejor muchas cosas ahí, ¿verdad? Buenas. Pero dice que aún no erais capaces de que el apóstol les pudiera dar una enseñanza más fuerte. La traducción al lenguaje actual, en el versículo 2 de 1 Corintios 32, 2, la TLA, dice, en vez de enseñarles cosas difíciles, que eso era como la vianda, ¿verdad? Les enseñé cosas sencillas, eso era la leche.
Entonces, en vez de enseñarle cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas porque ustedes parecen niños pequeños, ¿verdad? Que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. Queda claro lo que se refería, ¿verdad? En aquel entonces no estaban preparados para entender las cosas difíciles. ¿En qué entonces? Cuando recién se habían convertido, cuando debían tomar la leche, dice acá, no estaban preparados para entender las cosas más difíciles. Y nuevamente aquí está el problema. Y todavía no lo están. Pero acá no era falta de paciencia del apóstol. El problema era que estos hermanos no querían crecer, no querían madurar. El apóstol Pablo entonces exhorta a los cristianos débiles, a los cristianos inmaduros, a los cristianos enfermos o incluso a los cristianos carnales que les llama acá. ¿Puede un cristiano ser carnal? La Biblia dice que sí. ¿Es salvo? Es cristiano, ¿verdad? Pero hay una exhortación al carnal, al débil, al enfermo, ¿verdad? Y estos estaban presentes en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Eran cristianos que llevaban mucho tiempo de conocer al Señor, pero que por distintas situaciones, no las detalla, ¿verdad? Pero por distintas situaciones, en particular, no lograban ser fortalecidos en su fe y no lograban avanzar en sus vidas espirituales. Pasaba el tiempo y los demás iban creciendo. Iban llegando nuevos creyentes y esos nuevos creyentes iban creciendo, dando fruto, ¿verdad? Trayendo nuevos creyentes incluso, ¿verdad? A la iglesia en Corinto, pero habían ahí algunos que no lograban despegar, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? Como decía mi mamá, achaplinados, ¿verdad? ¿Sabes lo que es eso, no? Así como... Y ahí estaban, ¿verdad? Cualquier intento de parte del pastor con esos creyentes débiles de ir un poquito más allá, de llevarlos quizás a la madurez, les podía causar daño. Cualquier exhortación de parte del pastor le podía causar daño. Cuando a mí me toca exhortar a cristianos débiles, ¿verdad?, en su fe, es muy probable que esa persona le tome mucho trabajo poder recibir esa exhortación de parte del Señor, ¿verdad? Para mí muchas veces es muy simple la exhortación. Yo sé lo que tengo que decirle de parte del Señor, pero a esa persona le puede tomar mucho trabajo lograr asimilar eso, ¿verdad? Cuando un bebé es amamantado por su madre, ¿verdad? ¿Piensa usted en eso? Y por alguna razón ese flujo de leche es más abundante, ¿verdad? ¿Qué le pasa al bebé? Ustedes, las mamás que han tenido esa oportunidad, saben que a veces tienen más leche y otras veces menos leche, ¿verdad? Pero cuando le sale mucha leche, ¿verdad? ¿Qué le pasa al bebé? Bueno, algunos por ahí lo soportan, ¿verdad? Pero la mayoría de los bebés, ¿verdad?, se ahogan, se atoran, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? ¿Qué pasa con esa leche? A mí me cuesta hablar con esto porque no me gustan muchos temas, ¿verdad? Pero tuve que ponerlo, ¿verdad? Mi familia sabe, ¿verdad? Entonces le sale la leche, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa leche? La mamá la toma, la guarda y se la da después. ¿Qué pasa con esa leche? Se pierde, ¿verdad? Se pierde. Se pierde. Cuando un cristiano inmaduro, cuando un cristiano débil, cuando un cristiano enfermo es exhortado por la palabra de Dios, tiene una gran posibilidad de sentirse atorado. ¿Sí? Y ahí tú vas a ver al cristiano débil, ¿verdad? Y tú a lo mejor Dios te ha puesto una palabra para decirle, hermano, tienes que levantarte, ¿verdad? Pensando obviamente que tú ya estás bien, ¿verdad? No va a ir usted ¿cómo es? Remedio para los callos. El pastor platica, ¿verdad? Que predica y no practica. Si usted está fortalecido, si usted ya se sacó la viga del ojo, usted tiene la autoridad ahora de parte del Señor para ir a exhortar a otro. Pero ¿qué va a suceder cuando usted trate de exhortar a aquel que está mal en su vida espiritual? Probablemente la persona, usted le va a llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese niño espiritual, ese inmaduro, el que está debilitado, esa oveja débil, se va a atorar y todo lo que usted le está dando, en cierta manera, lo va
no va a lograr asimilar casi nada. Incluso es probable que su estómago quede resentido. Entonces algo sucede, ¿verdad? Entonces estamos hablando nosotros de la oveja que es débil de nacimiento, la que por distintas razones no logra ser fortalecida en el caso de su vida espiritual. ¿Sí? Usted vaya llevándolo, por supuesto, a todo al sentido de lo espiritual. Son cristianos que fueron iluminados por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos conocido el verdadero evangelio, los que están en sus casas? Probablemente la mayoría va a decir amén, ¿verdad? No somos una iglesia que comparte un falso evangelio, ¿verdad? No es muy difícil comprender que tenemos la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Que no es manipulada, que es expuesta, ¿verdad? Entonces la Biblia lo llama ser iluminados por la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Son cristianos que fueron iluminados, que tuvieron una fe verdadera, pero que no logran experimentar ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Y aquí todos estamos, todos nosotros estamos. Créame que yo también me pongo en ese lugar. Yo me hago una autocrítica como pastor delante del Señor. Y digo, Señor, ¿cuánto me falta, verdad? ¿Cuánto debo crecer, verdad? ¿Cuántas cosas debo mejorar, Señor? Y ahí estamos, ¿verdad? Así que esto no es, yo aquí no los agarro a piedrazo, ¿verdad? Sino que esto es para todos nosotros delante del Señor. Yo lo que quiero por ustedes, hermanos, es que todos nosotros podamos ser una congregación que glorifique al Señor, ¿verdad? Amén. Así que vamos ahí, ¿verdad? Entonces, son cristianos que fueron iluminados por la palabra del Señor y tuvieron una fe verdadera, pero que no han logrado experimentar ese crecimiento espiritual. ¿Por qué les sucede esto? ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué no logramos crecer espiritualmente? ¿Sabe usted la respuesta cuál es? ¿Qué será? ¿Serán mis pruebas? ¿Serán mis dificultades? Fíjese que la respuesta puede ser mucho más sencilla. ¿Sabe por qué no crecemos espiritualmente? ¿Sabe por qué no logramos despegar espiritualmente? Porque no queremos. Es más simple, ¿verdad? Usted pensó que le iba yo a decir así un rema de, bueno, sí, tómelo así. Porque no queremos. ¿Por qué no queremos? Más de alguno va a decir, pastor, no es que yo no quiera, no sé qué me pasa, pero no logro salir de este estado de debilitamiento espiritual. Sin embargo, la respuesta es, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Una frase muy popular dice, querer es poder, ¿verdad? Querer es poder. Cuando me pregunto, ¿por qué no logro, Señor, por qué no logro bajar estos kilos que tengo de más? Yo le digo al Señor, ¿ah? Porque créanme que sí, ¿no? La chaquetita lo tapa, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, ¿por qué no logro bajar estos kilos que me están dañando, verdad? Y la respuesta es, ¿por qué será? Y el Señor me dice, no, lo que pasa es que hoy día los alimentos lo hacen con tantas hormonas. Lo que pasa es que hoy día... ¿Por qué será? A ver. ¿Por qué? Yo, estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Porque yo no he querido tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Hermana, se la voy a anotar. Ahora me toca a mí. Bueno, sí, tomar la decisión de cerrar la boca. ¿Verdad? ¿Le gustó a ustedes tirarme la piedra? Ok. Entonces, porque no quiero, ¿verdad? Independiente del trasfondo, puede ser incluso metabólico, puede ser una enfermedad, puede ser algo en la mente, ¿verdad? Lo cierto es que yo, ¿verdad? No quiero hacer el esfuerzo de dejar de comer lo que me está dañando, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Y ahí vienen todas las operaciones que hoy día existen, ¿verdad? Que ayudan a muchas personas, ¿verdad? Sin duda que sí. Estas operaciones, ¿cómo se llaman? Bypass y todo eso, sin duda que es bueno. Y yo hasta me la haría, pero cuando pienso lo que cuesta, digo, no, Señor, voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero fíjense que el doctor, antes de hacer la operación, ¿qué es lo que dice? No es que así nomás, ¿verdad?
¿Han visto usted al doctor Norseradam? Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿Algo así se dice? Y el doctor, algo así, ¿no? Y van las personas, ¿verdad? Y el doctor los mira, ¿verdad? Y le dice, ya, perfecto, ¿verdad? No, no es muy expresivo. Y le dice, ok, te doy 2 meses para que bajes tanta cantidad de kilos, porque te prepares, qué sé yo. Y la gente, finalmente, algunos lo logran, pero la mayoría no, ¿verdad? Incluso vimos uno que se murió, ¿verdad? Y, y es porque la gente no quiere tomar la decisión, no están convencidos. O sea, quieren en el querer, ¿verdad? Pero en el hacer tienen un problema, ¿verdad? Entonces, perdemos el tiempo cuando intentamos crear un hábito en una persona que no quiere hacerlo. Y el doctor, ¿verdad? En el programa llega un momento que uno lo ve un poquito así ya medio molesto, ¿verdad? Porque los que están ahí, ¿verdad? No quieren poner de su parte. Entonces, cuando nosotros tratamos de crear un hábito en una persona, en cualquier sentido, un hábito en algo que no quiere hacer, ¿verdad? Estamos perdiendo en cierta manera el tiempo, ¿verdad? Es por eso entonces que fracasan los tratamientos contra la droga, contra el alcoholismo, ¿verdad? ¿Por qué fracasan? Porque esa gente sabe lo que tiene que hacer. No estamos hablando de que no sepan, no es de ignorancia. Sabe lo que quieren hacer, anhelan en su corazón mejorar, ¿verdad? Yo nunca he visto un curadito que quiera vivir así, ¿verdad? Siempre los curaditos que hacen lloran, ¿verdad? Y dicen, yo quiero salir de esto, ¿verdad? Se justifican por ahí, pero no están dispuestos en el corazón a tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, de aquí viene la famosa frase que dice, tiene fuerza de voluntad. ¿La ha escuchado, no? Seguramente usted ha tenido fuerza de voluntad en su vida para distintas cosas. Puede ser para ahorrar dinero, puede ser para bajar de peso, puede ser para tantas cosas, ¿verdad? La fuerza de la voluntad. Ahora, algo que quiero que meditemos en esto. Nuestras derrotas espirituales, piensa esto en una batalla espiritual, ¿verdad? Hacia la tentación. Bueno, nuestras derrotas espirituales son producto de nuestra falta de decisión en no ceder a la tentación. ¿Sí? Cuando usted perdió una batalla espiritual es porque usted no quiso, simplemente. No quiso, ¿verdad? Recuerde que Dios jamás nos pondrá sobre nosotros más carga, ¿verdad? De la que podamos ser, la que podamos llevar. Jamás tampoco Dios permitirá que seamos tentados, ¿verdad? Sea por nuestra maldad del mundo o lo que sea, y Dios no nos va a dar una salida. Siempre Dios pone una salida cuando viene la prueba, pero usted y yo somos los que debemos decidir. ¿Quién es el que tiene que tener dominio propio? Y Dios nos ha dado esa capacidad, ¿no? ¿Y quién lo decide? Nosotros, ¿verdad? Hablamos una serie completa acerca de eso. Entonces, eres un cristiano débil o enfermo porque no quieres decidir ser un cristiano maduro. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, no logro crecer? ¿Por qué veo que los demás hermanos crecen y yo no? ¿Por qué veo que gente nueva crece más que yo que soy antigua? La respuesta es porque no quieres, ¿verdad? Ese no querer viene todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando tú te dispones delante del Señor y tomas esa decisión, Dios comienza a trabajar en nosotros. Recordemos que jamás el Señor y jamás debe ser en la iglesia esto de imponer, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Yo les impongo ya, todos los que se convierten el domingo me vienen con corbata, ¿verdad? Y todas las hermanas vestidas así, ¿verdad? Y le quitamos esto y le hacemos esto y les pongo ahí, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama religiosidad. Yo no estoy diciendo que usted no se ponga corbata. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Mire, yo no me pongo corbata porque no me cierra. Pero me gusta ponerme esto para el Señor, ¿verdad? Pero no lo hago de una manera, no es que yo diga, con este y la chapita de casa de oración tengo la... No, eso es religiosidad. Pero tratar de a ustedes imponerles algo sería un tremendo error. Por eso los invitamos a que vengan a la iglesia, por eso los invitamos siempre a que usted lo haga, pero de manera como una decisión personal, ¿verdad? Debe ser así. Incluso llega un momento en que ya no lo vamos a invitar, pero usted puede seguir viniendo porque ya ahora pasa a ser en usted un hábito. ¿Sí o no? Y eso es porque usted logró crecer.
Al principio vamos a decir, hermanos, oremos, hermanos, busquemos del Señor, hermanos, santifiquémonos, hermanos, preparémonos para el domingo venir en santidad delante del Señor y vamos a estar ahí, ¿verdad? Ánimo, ánimo, haga esto, aquello. Pero ya cuando eso es un hábito en su vida, ya no es necesario que yo se lo diga y a lo mejor usted ahora pasa a ser una persona que exhorta a otros en aquello, ¿verdad? Usted lo entiende en lo espiritual. Esto se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, si somos cristianos débiles espiritualmente o enfermos espiritualmente, ¿por qué razones? Simplemente porque no queremos dejar de hacerlo. No queremos tomar la decisión de ir más adelante. Una de las cosas que más me llama la atención de la historia de Bartimeo el ciego, ¿se recuerda? Bartimeo el ciego, que estaba ahí en los tiempos de Jesús y Jesús iba pasando por ahí cerca, ¿verdad? Y este ciego, que no podía ver, solamente escuchó que venía Jesús, porque cuando pasaba Jesús, las multitudes empezaban así como a revolucionarse, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque querían el milagro, ¿verdad? Entonces, como había escuchado Bartimeo, seguramente en muchas de sus oportunidades que estaba ahí pidiendo limosna, había escuchado del tal Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ¿verdad? Un Mesías. Y escuchó que venía Jesús en la multitud y Bartimeo se desespera. Yo me imagino esta historia, ¿verdad? Usted a lo mejor se la puede imaginar de otra forma, pero Bartimeo se para, ¿verdad? Y empieza a gritar, ¿verdad? Porque al parecer estaba lejos y le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le gritaba, ¿verdad? Pero Jesús iba lejos. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? Tomó la iniciativa. Porque él también podía haberse quedado ahí, ¿verdad? Y a lo mejor habría dicho en su mente, bueno, si Jesús realmente quiere hacer una obra, va a pasar por acá, ¿verdad? Pero él hizo lo más práctico, que fue, aquí estoy, ayuda, ¿verdad? Imagínese usted en una isla, si usted está ahí de náufrago, ¿verdad? Y pasa un avión, ¿qué hace usted? Usted le hace señas a los que pasen para decirle que usted está perdido, ¿verdad? Usted no se quedaría ahí así como, oh, el avión, qué bonito, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Estoy aquí, estoy perdido, ayúdenme. Bueno, Bartimeo se para y dice, Jesús, tenía una fe media torcida, porque él creía en Jesús como el Mesías medio militarizado. Cuando decían Jesús, hijo de David, era algo así como más bélico, más militar, más que un Mesías espiritual. Entonces le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿verdad? Y la gente, lo primero que hacía, la gente que estaba alrededor del ciego, le decían, ya cállate, no seas ridículo. Compórtate, pues Bartimeo, viste que viene el maestro y tú te ponías a gritar como loco, ¿verdad? Y Bartimeo no le importó nada. Jesús, Jesús. Y llega un momento que Jesús, en medio de toda el griterío que tiene que haber habido en ese momento, escucha, ¿verdad? Bueno, el Señor también mira el corazón, pero escucha a este perdido, ¿verdad? Y lo llama. Y usted sabe lo que sucedió. ¿Qué le sucedió? Recuperó la vista, ¿verdad? Ese era su milagro, ¿verdad? Pero bueno, también hay algo espiritual, no solamente era la vista física, sino que también ahora él podía ver al maestro, ¿verdad? Probablemente la vida de Bartimeo haya cambiado. Ahora no, recuerde que un milagro no necesariamente significa que ya eres salvo, pero probablemente ese milagro que se menciona en este pasaje del Evangelio llegó al corazón, ¿verdad? Entonces lo que hizo Bartimeo fue tomar la iniciativa. Él decidió, ¿verdad?, querer cambiar su vida de oscuridad. ¿Sabe cómo es la vida de un ciego? Es una vida, en cierta manera, de oscuridad porque no puede ver. No hay colores más que en su mente, ¿verdad? Pero es difícil. Toda la vida del ciego es difícil. Que él lo acepte, etcétera, bien. Pero es una vida que está limitada de todo lo que usted puede ver. Así que dele gracias al Señor porque usted puede ver esto, ¿verdad? Usted dice, ay, qué fea está la muralla ahí. Dele gracias a Dios que puede ver eso, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque me voy a poder parar y me voy a ir caminando a mi casa. Gracias, Señor.
Entonces, si eres un cristiano débil o enfermo, es porque no quieres ser un cristiano maduro, ¿verdad? No quieres ser fortalecido, no quieres ser un cristiano sano. ¿Crees tú, querido hermano o querida hermana, acá o en sus casas, creen ustedes que Dios quiere que seas un cristiano débil o enfermo? ¿Será eso lo que Dios quiere? No, yo quiero que estos hermanos de acá sean débiles y enfermos. ¿Será así o no? ¿Será eso el corazón de Dios? La respuesta es, sin duda que no, ¿verdad? Hoy es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida. Esto es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hay un mal concepto de pensar que Jesús va a decir en tu lugar no a la tentación, ¿verdad? Muchos cristianos viven convencidos pidiéndole a Dios que los libre del mal o del pecado, porque el Padre nuestro dice, líbranos de todo mal, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero algunos cristianos se confunden al hacer esta oración o esta súplica al Señor, un poco así como que Dios los fuera a poseer, así como que el Espíritu Santo los va a poseer en ese momento, ¿verdad? Y están a punto, ¿verdad? Van caminando en su vida y están a punto de caer en la tentación y en lo que quieren hacer. Y ellos dicen, Señor, ahora ayúdame, ¿verdad? Y piensan que el Espíritu Santo los va así como a poseer de alguna forma y como que va a tomar su voluntad y como que el Espíritu Santo va a ser el que dice que no a tal cosa que ellos deben hacer, ¿verdad? Y fíjense que muchos están ahí convencidos, ¿verdad? Y luego se justifican que porque cayeron en la debilidad fue porque era débil, ¿verdad? Porque ustedes no saben lo que a mí me ha sucedido. Es que ustedes no entienden, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios nos ha capacitado al ser hijos de Él para poder decir no a la tentación, a lo que sea, a lo que sea, a lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces es un mal concepto de pensar que Dios va a tomar decisiones por ti. Estamos hablando de la oveja débil, de la oveja enferma. Dios nos ha dado entonces un espíritu que es de valentía. Dios nos ha dado un espíritu que es de dominio propio. Estamos nosotros, hermanos, capacitados para usarlo, ¿verdad? Solamente que no queremos usarlo, ¿verdad? No queremos tomar esa decisión. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es el cobarde? Es no querer dar ese paso. ¿Se imagina usted Bartimeo cobarde? Probablemente lo fue muchas veces. Pero en ese momento, ¿qué estaba demostrando Bartimeo? Valentía. Porque la gente le decía, cállate, cállate, shh, ¿verdad? Y cuando Jesús lo manda a llamar, la gente le dice, oye, te está llamando, ¿verdad? Y dice que Bartimeo creo que dejó ahí su auto, ¿verdad? No, dejó su capa, que era como todo lo que él tenía. Y se fue, ¿verdad? Bartimeo, a los pies del maestro. Entonces, fue valiente, ¿no? ¿Sí? Hay que ser valiente, hermanos, para levantar tu mano cuando estás mal. Porque hoy día toda la sociedad te ve así como, no, pero ¿está mal? ¿Realmente está mal esa persona? ¿Pero cómo? Si él siempre dice que está bien, ¿cómo va a estar mal? Entonces la sociedad te empieza como a aplastar, ¿verdad? Pero fíjate que somos fuertes cuando levantamos nuestra mano, le decimos, Señor, necesito de ti en mi vida. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. He hecho las cosas mal, Señor. Quiero hacer tu voluntad, pero tomo esa decisión, ¿verdad? Entonces, 2 Timoteo capítulo 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Un espíritu de querer, de poder, de autoridad. Y luego dice de amor al Señor y de dominio propio. ¿Qué no que nos ha capacitado el Señor? Con dominio propio. Así que yo mañana, hermano, me tengo que poner a dieta. Porque Dios me ha dado esa capacidad. ¿O no? Amén. Ahí algunos de ustedes me acompañan. Es tiempo entonces de tomar decisiones, hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos que tomar decisiones hoy día? ¿Cuántos? Yo creo que yo en mi vida tengo muchas cosas que debo tomar. Me tendría que hacer una lista, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes que están ahí en sus casitas, verdad?
creen que es tiempo de tomar decisiones en su vida espiritual. Llevamos muchos años justificándonos delante del Señor. Y cada día que nos justificamos estamos perdiendo una lección espiritual. Yo les decía el otro día que nosotros hoy día como cristianos deberíamos cerrar nuestro día, ¿verdad?, al momento de acostarnos, y deberíamos reflexionar en la enseñanza espiritual que Dios nos dio para ese día. ¿Ha visto usted una serie de televisión, lo que sea? Dicen al principio, en el capítulo de hoy, ¿verdad?, Pepito, no sé, cuando vemos lo de los niños, ¿verdad? En el capítulo de hoy, Pepito vence el pecado. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que tuvo? Venció el pecado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual que tú logras rescatar en tu día al finalizar? Tiene que haber una lección que Dios te dio en ese día, ¿o no? Claro, hoy día tú vas a decir al finalizar la tarde, mi lección fue que debo tomar una decisión en mi vida espiritual para ser un cristiano maduro, fortalecido, ¿verdad?, delante del Señor. Bien, hoy día, que es domingo, pero todos los otros días tú vas a tener que reflexionar en cuál es la lección espiritual que Dios te dio en ese día, a través de tu devocional, a través de tu vida, las situaciones que te tocó vivir. Debemos nosotros quedarnos con alguna enseñanza, ¿verdad? Usted no puede ir a su cama y acostarse así nada más. Por eso la Biblia dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Eso no te olvides es medita, piensa, reflexiona cuál es la enseñanza de Dios para tu vida, ¿verdad? Porque muchas veces estamos puro justificándonos y no rescatamos lo bueno de nuestro día. Hay tantas cosas que Dios nos está enseñando y que Dios nos ha enseñado y que seguimos pidiéndole a Dios que nos enseñe, pero es porque no nos dimos cuenta cuando Él nos quiso enseñar. Porque íbamos tan apresurados, ¿verdad?, que no nos dimos cuenta. ¿Cuántos errores cometemos por apresurarnos? ¿Cuántos? Y te apresuraste, ¿verdad? Y luego dices, ay, si solamente me hubiese detenido a pensar en esto. Bueno, yo les voy a repetir el texto de 1 Corintios 3:2, ¿verdad?, que lo habíamos leído. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿verdad? Es probable que lo único que te pueda diferenciar de tu vida antigua es que ahora crees en Dios, ¿sí? Cada uno ahí tome su parte, ¿verdad? Pero fíjate, es probable que la única diferencia que puedas tener hoy día en tu vida a tu vida antigua, es que hoy día crees en Dios, ¿verdad? Pero tus cambios probablemente sean muy pocos, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que esto no glorifica a nuestro Dios. Los frutos que nosotros podamos dar en nuestra vida, cuando vencemos las cosas que son malas en nosotros, cuando damos fruto, eso glorifica ¿a quién? A Dios, hermanos. Tú tienes que darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? Y dejaste de mentir. Bueno, te va a ir bien, te vas a ahorrar problemas, pero eso glorifica al Señor, ¿verdad? Porque antes eras mentiroso, mentirosa, y ahora el Señor te ayuda, ¿verdad? Para ser una persona sincera, para ir con la verdad por delante. Entonces recordemos que Dios quiere que crezcamos y dejemos de ser niños espirituales. Le voy a leer un texto en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dice así, por tanto, hay un contexto para atrás, pero dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sabe lo que son los rudimentos? Eran como las cosas más básicas. Lo vamos a leer en otra versión que se va a entender un poquito más. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. O sea, avancemos. ¿A qué cosa? A la perfección. Esto nos habla de madurez. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Es una doctrina básica o no? Es lo primero, ¿verdad? El arrepentimiento. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, también es una doctrina básica. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Después dice el versículo 2 de las doctrinas de bautismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es eso? Usted no está toda la vida estudiando el bautismo, ¿verdad? Después de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿verdad? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muchas veces el cristiano inmaduro solamente se va a quedar con las enseñanzas que le agradan y no avanza en lo medular. Fíjate qué bueno que Dios venga, qué bueno que Jesús el Señor venga, qué bueno saber lo escatológico. Pero antes de todo eso hay una vida cristiana que nosotros debemos consolidar, ¿o no? Sin duda que sí. La palabra de Dios para todos, que es una versión, el versículo 6 de Hebreos 6:6, dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Dejemos atrás, no dice olvidemos, sino que démosla por, listo, aprobadas, aprendidas, ¿verdad? Y luego dice maduremos. ¿Qué es lo que dice? Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Es claro eso, ¿no? La otra versión era como media difícil. Pero acá está fácil. Se lo voy a leer de nuevo. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones espirituales en nuestra vida. Esta es la frase que tú tienes que ahí anotar. Es tiempo de tomar decisiones espirituales en nuestra vida. Conversaba yo con un hermano, ¿verdad?, de otro país el otro día a través de una videollamada, que probablemente no está viendo ahí. Y justamente hablábamos acerca de esto, de la importancia de tomar decisiones en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. ¿Qué es lo que es querer? ¿Usted quiere ser una persona agradable delante de Dios? ¿De quién viene eso? De parte de Dios, porque la palabra que ha sido sembrada en tu corazón te lleva a querer ser agradable. Eso viene de Dios, ¿verdad? Pero también dice que Dios pone no solamente el querer, no te quedes solamente en la buena intención, sino que también tienes que hacerlo. En la medida que tú puedes, debes hacerlo. Porque si no lo haces, si puedes, es porque tú no quieres, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Señor, ¿por qué no logro despegar de esta vida espiritual tan debilitada? La respuesta es porque no quieres. Porque no queremos. Así es. Y esto lo aplicas en todas tus áreas, ¿verdad? Muchas veces yo he abordado problemas en mi matrimonio, ¿verdad? Y me doy cuenta que en realidad, bueno, la respuesta uno habitualmente la sabe. Pero ¿sabe por qué uno no logra avanzar? Porque no quiero. Y una vez, ya llevábamos harto tiempo discutiendo un tema. ¿Quieres saber el tema o no? No, no se lo voy a contar. Y nos dimos cuenta que en realidad era porque nunca, lo puro lo conversábamos, ¿verdad? El querer, ¿verdad? Y yo le decía a Solán, quiero matar a los hermanos, ¿verdad? Y la Solán me decía, bueno, Dios ha puesto el querer como el hacer. No. Y fíjense que uno a veces tiene los problemas y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y te puedes llevar toda tu vida, ¿verdad? En tu matrimonio, en tu vida, en lo que sea, ¿verdad? Puro sabiendo y queriendo y no haciendo. Por eso es tiempo de tomar una decisión. Y cuando hemos tomado la decisión, fíjense que incluso un día le dije, ¿sabes qué? No vamos ni siquiera a discutir esto 3 horas. No, vamos a, mejor ya sabemos, hagámoslo, ¿verdad? Listo. Santo remedio. Así que ya sabe. Bueno, no vamos a hablar de nuestros problemas, ¿verdad? Ay, me voy de esta iglesia porque el pastor tiene problemas en el matrimonio. ¿Y qué pensaba? Yo soy muy malo. Bueno,
Entonces, hay personas hoy día, ¿verdad? Que yo conozco, ¿verdad? Y no solamente en esta iglesia, en muchos lugares, que puedo llevar años hablándoles, ¿verdad? De un tema. Años. Y pasa el tiempo, pasaron las pandemias, pasaron todas estas cosas y me las encontré nuevamente ahí en alguna parte, ¿verdad? Fui al doctor, me lo encontré por ahí, fui a la feria y adivinen lo que pasa. El mismo tema de siempre. La misma ranchera, ¿verdad? ¿Y cómo estás, verdad? Bien, ¿y tú cómo estás hoy? Pero qué cambiado que estás. Sí, ya sé que tengo que bajar de peso, ¿verdad? ¿Y cómo está tu familia? Bien, Ligia, y nosotros aquí, allá. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y nuevamente la misma canción de siempre, la misma lucha. Oye, pero han pasado muchos años y todavía estás con ese... Sí, lo que pasa es que con esto del gobierno y con esto de no sé qué, y comienzan a justificarse con todas las cosas, ¿verdad? Y que mis vecinos, mis hijos, que mi jubilación, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Eh, y uno dice, en su mente, seguramente a usted le ha sucedido, y uno dice, esta persona no quiere hacer esto, ¿verdad? No quiere tomar esa decisión, quiere seguir ahí, ¿verdad? Y usted incluso ya como que, ya, me voy. Incluso algunos ya dejan de ser amigos, ¿verdad? Cuando la gente no quiere la misma cosa de siempre, lo mismo, ya, ¿sabes qué? Te voy a bloquear mejor. Y bueno, ¿por qué razón? Porque no quiero tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces me pasa muchas veces que me toca exhortar personas cristianas y tenemos que seguir, ¿verdad? Hablando de los mismos temas. De los mismos temas, ¿verdad? Hermano, ¿cuándo vas a hacer esto? Hermano, ¿cuándo vas a comenzar a hacer? ¿Cuándo vas a dejar de aquello, verdad? Hermano, necesitas ser discipulado. Sí, sí, yo sé. Pero es que lo que pasa es que el tiempo, ¿verdad? No, lo que pasa es que no quieres. Hermano, yo soy una persona súper ocupada. No saben ustedes la cantidad de cosas que yo me meto, ¿verdad? De repente mi esposa me reta. Pero aún así uno tiene que hacerse su tiempo, ¿verdad? Para las cosas del Señor. Aunque a veces eso signifique dormir menos, descansar menos. Pero el Señor tiene que ser exaltado, ¿verdad? No hay justificación que uno pueda presentar delante del Señor, ¿verdad? Que Él lo conoce todo. Entonces es importante, hermanos, que, que comenzamos a crecer, ¿verdad? Tú tienes que vivir una vida agradable delante del Señor, ¿verdad? No puedes seguir viviendo, llevando tantos años de cristiano, de cristiana, y todavía tener miedo de que alguien te vea en tu vida cotidiana, ¿verdad? Y sepa de ti, ¿verdad? Cómo eres realmente. Eso ya es algo que es muy básico, ¿verdad? Debemos nosotros comenzar a crecer. Me recuerdo una oportunidad que una persona se encontró con alguien en su trabajo, ¿verdad? Que era de la iglesia. Y no se alegró, sino que se complicó, porque su vida en ese lugar era de mucha complicación. En una oportunidad también se encontró en este lugar una persona que venía de visita con otra persona que era cristiana, y para el cristiano fue así como, oh, y para la visita era como, ¿tú? Y estoy hablando de gente madura. Entonces, debemos, hermanos, tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero debemos comenzar a tomar decisiones en nuestra vida. Porque cada domingo estás queriendo, ¿verdad? Y el Señor te habla y tú dices, amén, Señor. Y si hiciéramos pasar acá adelante, pasarías adelante, ¿verdad? Si yo fuera de los que te pongo la música y te pongo las manos todos los domingos, ¿verdad? Pero solamente te vas a quedar en el querer. Pero ¿qué pasa con el hacer, hermanos? Por eso el texto dice el querer como el hacer.
No lo pone, no es como el querer, esperen un tiempo, ven, y luego, no, dice el querer como el hacer. Mismo nivel, ¿verdad? El querer y el hacer van juntos en la vida cristiana. Son decisiones. Tú un día, hermano, tú y yo un día, cuando no éramos cristianos, a lo mejor muchas veces te hablaron del Señor, ¿verdad? Muchas veces ahí alguien te compartió. Tú lo mirabas así como que sí, como que no, como que te gusta, no te gusta, es que los pastores, que los hermanos, que tanta cosa que... Y ahí estaba, ¿verdad? Pero un día tomaste una decisión, ¿verdad? Y levantaste tu mano y recibiste al Señor. ¿Se recuerdan ustedes o no? Sus vidas. Me recuerdo el caso del hermano Luis que contaba su testimonio, ¿verdad? Que él ese día decidió, ¿verdad? Me acuerdo de ¿cómo se llama la chica que murió? La Andrea, la Andrea. Me acuerdo cuando la Andrea levantó su mano ahí, ¿verdad? Poquito antes de morir. Y levantó su mano y dijo, yo, porque mi abuelito que tenía Alzheimer, cada vez que yo hacía la invitación, la interrumpía. Y estaba como media frustrada, ¿verdad? Y yo la veía y, ¿verdad? La señora ahí me estaba... Y le digo, ahora sí, callen al abuelito, ¿verdad? ¿Cuántos quieren? Y ella levantó su mano así, pero la tengo en mi mente, ¿verdad? Allá en una casa donde hacíamos las primeras reuniones. Dijo, yo quiero recibir al Señor, ¿verdad? Y oramos por ella, ¿verdad? Y se murió. Después de dar a luz. ¿Cuántos años? ¿7 años, más o menos, por ahí? Más o menos. Y pudimos tenerla algunas reuniones, ¿verdad? Tomó la decisión más importante en su vida. ¿Cuál era esa decisión? Seguir a Cristo. Hoy día es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida, hermanos, para glorificar a nuestro Señor, que tanto nos amó, tanto nos ama. Yo quiero, a veces tengo tantas cosas que yo quiero como pastor hacer con ustedes, pero digo, todavía tengo que estar en la leche, ¿verdad? Todavía tenemos que estar ahí, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, de comenzar a comer lo contundente, ¿verdad? Pero para ello, yo no solamente puedo orar por ti, porque eso lo hago. Tú tienes que tomar una decisión de seguir adelante, de salir adelante, ¿verdad? De salir de ese estado de debilidad. Tú decides, ¿verdad? Muchas veces me toca conversar con gente, ¿verdad? Que ni siquiera controla su lengua en cuanto a las malas palabras. Y eso, ¿qué es lo que es básico, no? Que llevan ya 27, 87 años en el Evangelio, ¿verdad? Y todavía los sapos y las culebras, ¿verdad? Ay, perdón, ¿verdad? Es que iba a decir aleluya, pero me salió como raro, ¿verdad? Eso es básico, ¿no? Y uno dice, pero hermano, hermana, mire, ¿qué pasa, verdad, en nuestras vidas? ¿Qué sucede, verdad? ¿Por qué no logramos avanzar? La respuesta está hoy día, porque no queremos. Según el contexto de la carta de Pablo a los Corintios, la causa de la inmadurez, de la debilidad, era producto del pecado, ¿sí? Eran pecados no confesados en su vida que no los dejaban ahí, ¿verdad? Tomar esa decisión. Dice Corintios 3:2, ya lo leímos, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué es lo que eran? Carnales. Y aquí lo explica, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, le pregunta el apóstol, ¿no sois carnales? O sea, si hay celos, contiendas, disensiones, por nombrar algunos nada más, porque más adelante le da toda la lista completa, ¿verdad? De todas las inmoralidades y cosas que habían ahí. Pero dice, no habiendo celos, contienda entre vosotros, disensiones, porque habían pleito entre los mismos hermanos, no sois carnales y andáis como los hombres, o sea, no se comportan ustedes como los de allá afuera del mundo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, ellos decían, yo sigo a tal predicador, yo soy de acá, no sé qué. Eso es algo carnal, ¿verdad? Eso es algo de inmadurez. Ay, no voy a ir a la iglesia porque hoy día no predica el hermano tanto, el pastor tanto. Allá en Casa de Oración en México, tienen varios pastores, ¿verdad? Aquí está frito, tienen uno. Pero allá tienen varios pastores. Y hay gente que dice,
Pastor Chuy nos comenta, ¿verdad? Que llaman a la secretaria y le dicen, ¿aló? Casa de Oración, buenas tardes. Hermanita querida, ¿me puede comentar quién predica este domingo? Sí, va a estar predicando el pastor tanto. Ah, ya, no, voy, ¿y el pastor Chuy cuándo predica? Tal semana. Ah, ya, entonces voy a ir esa semana. Porque son inmaduros, ¿verdad? Inmadurez. Y dejan de congregarse, imagínense por ello, por aquello. Eso significa que podían hacerlo, pero no quisieron. Entonces es tiempo de tomar una decisión en nuestras vidas. Acá le está hablando a los cristianos. De hecho, en el versículo 10, que está un poquito más adelante, habla del tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Solo los cristianos, para ser juzgadas de nuestras obras, ¿verdad? Conclusión, debemos decir que no podemos vencer el pecado. ¿Debemos decir eso? No. ¿Qué es lo que debemos decir? No he querido vencer el pecado, porque no he tomado una decisión. Debemos tomar entonces esta parte. Solo unos minutos. Conclusión de esta primera parte. Dejemos de decir entonces que no podemos vencer el pecado. Dejemos de decirlo, ¿verdad? Y comencemos a decir, no he querido. Y comencemos a tomar estas decisiones en nuestra vida porque nos están destruyendo. Entonces hablábamos de las ovejas que no crecen, que no logran crecer, están ahí estancadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las que se debilitaron? Haga usted memoria de su vida, de sus viejas batallas, ¿verdad? Había un caballero que yo conocía, que él cada vez que yo hablaba con él, siempre, él era militar. Entonces él siempre me recordaba, bueno, me recordaba primero a la película Pollito en Fuga. ¿Se recuerda el gallo que no volaba, que siempre estaba recordando cuando íbamos a la guerra, ¿verdad? Y volábamos y al final ni volaba. Bueno, usted no vio la película, pero a mí me hacía sentido. Y este caballero, que era del ejército, ya jubilado, siempre hablaba de cuando yo era no sé qué, oficial de no sé qué, y me acuerdo que enfrentamos, y siempre hablaba de sus cosas pasadas. Y uno lo veía ahora que estaba ya más calmado, más viejito, qué sé yo, pero él hablaba de muchas cosas que pasó, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de las ovejas que se debilitaron, ¿verdad? Porque estamos hablando de las que, primero hablamos de las que nunca crecieron, pero ahora a lo mejor tú dices, bueno, pero yo alguna vez sí tuve eso delante del Señor, ¿verdad? Entonces las anteriores ovejas eran las que nunca lograron ser fortalecidas, ¿verdad? Que pasó el tiempo y siempre fueron débiles. Ahora es tiempo de hablar de las ovejas que están débiles, pero que por alguna vez fueron fuertes. Es decir, ovejas que se debilitaron, ¿sí? Con el paso del tiempo. ¿Se ha debilitado alguna vez tu fe, hermano? Esa es la pregunta. ¿Se ha debilitado alguna vez su fe? Mi respuesta es sí. Mi respuesta, no es la suya. No necesariamente tiene que ser así. La vida cristiana es un gran desafío, ¿o no? Es un gran desafío delante de Dios y delante de los hombres. No es fácil, hermano, ser un cristiano agradable a Dios. No es fácil, ¿no? Es un camino angosto, dice la Biblia, es una puerta estrecha, dice la Biblia. Dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Todo esto nos habla de un gran desafío. Seremos tentados para poder probar nuestra fe. Todo esto es un gran desafío, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra vida cristiana muestra la fe cuando somos probados, ¿sí? Nuestra fe verdadera se va a manifestar cuando somos probados, ¿verdad? Y esto podría llevarnos a ser debilitados. La prueba puede traer a ti, ¿qué cosa? Debilitamiento. Cuando tú estás enfermo y te duele algo, ¿te debilitas en tu alma también o no? Claro que sí. Estás triste, ¿no? Ahí comienzas Señor, ir a pasar esta enfermedad. Creemos en el Señor, pero comenzamos a ser debilitados en la fe o por cualquier situación que podamos estar pasando. El cristiano maduro va siempre a experimentar momentos difíciles en su vida en donde su fe va a ser puesta a prueba. ¿Recuerda usted algún momento en que su fe haya sido puesta a prueba?
Probablemente haya muchos, ¿verdad? ¿Cómo salió calificado de esa batalla, ¿verdad? De esa prueba? Muchos personajes bíblicos experimentaron momentos difíciles en su vida en donde su fe estuvo debilitada, pero que dice el texto que finalmente vencieron. Algunos no, pero la mayoría venció. Por ejemplo, el profeta Elías, ¿se recuerda? Que era un tremendo profeta en el Antiguo Testamento, tenía la autoridad de Dios para declarar sequías, para que Dios respondiera incluso con fuego del cielo. ¿Se recuerda tantas cosas? Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? Elías oró, ¿verdad? Y todo eso tenía autoridad, había algo ahí importante. Sin embargo, cuando se enfrentó a una mujer que era esposa de un rey, que se llamaba Jezabel, ¿sabe lo que le pasó a Elías? Se achaplinó, como decía mi mamá. Su fe se vio debilitada, incluso tuvo miedo. Si usted lee la historia, dice que se escondió, ¿verdad? Y ahí estaba, ¿verdad? Y no quería salir ni siquiera a comer, ¿verdad? Estaba ahí complicado. Estamos hablando de un hombre que había experimentado el poder de Dios de manera sobrenatural, pero producto de esto vino el temor a su vida. Y dejó de ser a lo mejor el profeta que, ¿cachai? Que trae, que envía el poder de Dios sobre los pueblos. Qué tremendo, ¿no? Un profeta debilitado, ¿verdad? ¿Qué decir de Simón Pedro, el apóstol? ¿Verdad? El conocido pasaje en donde el discípulo, y luego que es apóstol del Señor, niega 3 veces al Señor, a pesar de la advertencia de Jesús. Fue uno de los momentos más difíciles para Pedro, ¿verdad? Producto de la persecución, su fe se vio debilitada. ¿O no? ¿O usted cree que se levantaba con mucho ánimo? Era probada la fe de aquellos primeros cristianos. Pero tuvo consecuencias en su vida, negativas. Pero también fue restaurado por parte de Dios. Y tenemos sus cartas tan hermosas, ¿verdad? Que nos animan. Justamente en cosas que él tuvo que vivir. ¿Qué decir de Moisés? Un tremendo hombre de Dios que tuvo que luchar con su fe en Dios y tuvo problemas incluso de autoestima, si lo queremos llamar así. ¿Se recuerdan? Que Moisés, a pesar de que creció en la casa del faraón, cuando Dios le pone esta misión, comenzó a decir, ay, pero yo, ¿verdad? Dice que era tardo de lengua, probablemente alguna tartamudez, algún problema ahí para comunicarse, ¿verdad? Moisés constantemente cometía errores producto de su mal carácter, ¿verdad? Mató al egipcio. ¿Qué más hizo? Golpeó la piedra cuando Dios le dijo que tenía que hablarle, ¿verdad? Y ahí y él se debilitaba seguramente en eso. Probablemente al ir frente al pueblo muchas veces él cuestionaba si realmente él era la persona que debía ir allá adelante, ¿verdad? Además que el pueblo era bastante desobediente, ¿verdad? Entonces había muchos conflictos y podemos ver, ¿verdad? Que su fe fue debilitada, ¿verdad? Incluso cuando Dios le ordena que vaya frente al faraón y que le diga que debe liberar al pueblo, Moisés se sintió un poco incómodo, ¿verdad? Y le dice al Señor, pero Dios, ¿qué le digo que me envía? Imagínense. Y Dios le dice, yo soy, ¿verdad? Te envía. Usted conoce esa historia, ¿verdad? En el caso de Abraham, que era el padre de la fe, el padre de la fe le faltó fe. ¿Sabe por qué? Al padre de la fe le faltó fe, ¿verdad? Cuando no creyó que Dios podía multiplicar su descendencia, ¿verdad? Y finalmente comete un error, ¿verdad? Por adelantarse, por atarantado, ¿verdad? Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que nace un niño que no era del matrimonio, ¿verdad? Entonces, vemos momentos difíciles en la vida de los grandes hombres de Dios. Esto lo digo para que también tenga un poquito de ánimo en su vida, ¿verdad? Porque a veces el desánimo nos tiene tan aplastado, ¿verdad? Que pensamos que no hay ni una salida. Pero lo que Dios te está diciendo hoy día simplemente es, toma la decisión, ¿verdad? Toma esa decisión. Todo esto siempre estará relacionado con tu vida espiritual. El pecado no confesado en tu vida personal te llevará a no poder dar ese paso que tú sabes que necesitas. Como cristianos vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida, la diferencia lo hará la condición espiritual con la cual vamos a enfrentar ese problema, ¿verdad? No es lo mismo enfrentar una enfermedad fortalecidos espiritualmente que enfrentar esa enfermedad debilitados. ¿O no? Claro que sí. Nos sorprendíamos hace un tiempo ahí con la hermana Carolita, me acordaba, ¿verdad? Cuando le detectaron ese cáncer.
Y cómo se derrumba mucha gente cuando eso sucede. Y no estoy diciendo con esto que no fue, que no fue difícil. Estoy diciendo que la fe fue fortalecida. Y que la gente que la rodeaba, su familia incluso, decían, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se apagó? Decían, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Estamos con el audio, sí, no? Ah, ok. Entonces, vemos ahí que tenemos que aprender a tomar decisiones en nuestras vidas. Las mismas noticias que puedes recibir en tu vida, si hay un pecado no confesado, si hay un corazón engañoso, te podrían llevar a la amargura, te podrían incluso llevar a culpar a Dios por lo que te pueda estar pasando, ¿verdad? O lo que te toque vivir. Entonces, enfrentar la prueba débil es lo peor que te puede suceder. Una oveja débil o enferma es un candidato seguro a la muerte. ¿Sí? En los documentales de animales que me gusta ver con el Vicente, siempre se ve a los depredadores ahí melodeando. ¿Y a quién creen ustedes que buscan? ¿Al más grande? No, siempre buscan al más débil, al más pequeñito, al más indefenso, ¿verdad? Al inmaduro o al enfermo, al animalito enfermo, ¿verdad? Un cristiano espiritualmente debilitado es una presa, no, estoy pensando en la comida, es una presa fácil para Satanás, un cristiano debilitado. No es lo mismo pasar la prueba debilitado que pasarla fortalecido, ¿no? El Salmo 23 en el versículo 4, un texto que usted debe conocer, dice, aunque suceda eso, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de la sombra y de la muerte era un lugar donde las ovejas debían atravesar para llegar a los prados. Era parte del camino para llegar a los lugares donde debían comer. Y se describe en el Salmo como un lugar de sombra y de muerte. Sombra significa algo oscuro, ¿verdad? Donde usted no puede ver tanto. Y habla de la muerte porque está hablando de los depredadores que están ahí. El valle de la sombra y de la muerte, de oscuridad y de amenaza de muerte. Las ovejas entonces debían pasar por este lugar peligroso para ir con el buen pastor por esos ricos pastos, ¿verdad? Y tenían que pasar, pero según este texto dice que no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí lo dice, porque tú, el buen pastor, estarás conmigo. Entonces, el salmista no solamente habla de la seguridad, sino de un constante aliento de parte del buen pastor a esas ovejas, y lo hace con la vara y el cayado, ¿verdad? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿En qué momento? Para pasar el valle de la sombra y de la muerte. Entonces ahí van las ovejitas caminando, ¿verdad? Y pasando a lo mejor por un lugar, un camino más estrecho, ¿verdad? El valle, ¿verdad? Oscuro, los depredadores por todas partes, quizás escuchaban los sonidos y ahí va el pastor, ¿verdad? Con las ovejas. Y las ovejas temerosas, ¿verdad? Porque estaban ahí, ¿verdad? Pero el Señor con su vara y su cayado le decía, caminen, ¿verdad? Vamos adelante, ¿verdad? Vamos adelante, ¿verdad? Y eso atemorizaba también a los depredadores. Y cruzaban finalmente el valle de la sombra y de la muerte. Y dice este texto, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué más? ¿Usted se atrevería a meterse a una jaula de leones si Jesús está al lado suyo? ¿Se mete o no? Por favor, Jesús, ¿verdad? Tú primero. Sin duda que sí, pues hermano, porque es Jesús. Cuando usted tiene que someterse a una operación o algo y usted sabe que Jesús, está convencido que Jesús está con usted, pues, dele nomás, doctor, ¿verdad? Pero si no, ahí está la gente, ¿verdad?, que no tiene a Jesús en su corazón, cómo se atemorizan incluso de un virus, ¿verdad? Entonces, el salmista habla acerca de esto. Un cristiano que ha alcanzado madurez, eventualmente y producto del pecado y de su propia decisión, puede llegar a ser debilitado espiritualmente, hermano. Porque quitó su mirada de las cosas de arriba. Era maduro, pero quitó su mirada de las cosas de arriba. Se afanó, ¿verdad?, en esta vida, en las cosas de esta vida. Se aburrió de vivir de una vida en santidad. Se amoldó
al mundo por agradarlo, como aprendíamos en las semanas anteriores. Se puso cómodo con la pandemia. ¿No? Porque hoy día la pandemia te dio todas, como todo es online, ¿verdad? Hasta yo ayer recibí unas cosas que llegaron, ¿verdad? Y antes esas cosas no las tenía que ir a comprar. ¿No? Y la comodidad, mira, bien, hay cosas buenas. Pero muchos cristianos se pusieron cómodos con esto, ¿verdad? Porque a otros se les endureció el corazón, etcétera. Y eran cristianos maduros y comenzaron a bajar, ¿verdad? Porque decidieron ser así. Entonces Dios nos está hablando a tiempo, es tiempo de decidir avanzar. Debemos ir camino hacia la madurez. Si aún ni siquiera estás seguro si eres salvo, eso es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero es tiempo de resolver estos problemas. Pero si eres un cristiano que no crece, es tiempo de decidir. Si eres un cristiano que era maduro, creció y se fue bajando, ¿verdad? Y quedó débil, enfermo en el camino, pero todavía estás ahí, es tiempo de tomar una decisión, ¿verdad? Que el día que muramos o el día que el Señor venga, nos encuentre trabajando, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos encuentre ahí firmes, ¿verdad? Decían los antiguos himnos, firmes y adelante. ¿Qué más dice hermano Luis? Huestes de la fe, ¿verdad? Habla así como, y eso está hecho en una marcha, ¿verdad? En 2/4. Firmes y adelantes, ¿verdad? Huestes de la fe. Firmes, ¿verdad? Debemos marchar hacia adelante, hacia nuestro Señor. Es tiempo de tomar decisiones, hermanos. La pandemia ha traído un letargo tremendo sobre las personas espiritualmente. Pero es tiempo de pararse. Tú puedes decidir si sigues o no, porque la iglesia sigue triunfante caminando hacia su Salvador. Pero tú tienes que tomar esa decisión. El pecado no confesado delante de Dios te va a llevar a vivir una vida espiritualmente débil o enferma. ¿Qué debo hacer entonces si hoy estoy en esta condición? Solamente tomar una decisión en tu vida. Ahí está. Voy a hacer como... ¿Quién fue el que se lavó las manos, verdad? Tienes que tomar tú una decisión en tu vida. Yo estoy tomando las mías. Estoy viendo por mi familia. Te estoy compartiendo hoy día a ti como congregante de esta iglesia. Pero tú debes tomar esta decisión. Ni siquiera tu esposo o tu esposa, eres tú, ¿verdad? No es que mi hijo es súper cristiano, no, eres tú. Es algo personal delante de Dios. Apocalipsis 2:2, solamente escucha esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y mire lo que tiene que hacer. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tú decides hoy día si te arrepientes y vuelves a las primeras obras, ¿verdad? Esa es la advertencia, esa es la exhortación y tú lo decides. Un poquito más adelante en el versículo 9 de Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice. Espiritualmente tú eres rico. A lo mejor eres pobre en lo material, pero tú eres rico. Dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Dios ya lo conoce. No temas de nada lo que vas a padecer, porque tenemos pruebas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Luego dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué tienes que hacer? Decidir ser fiel hasta la muerte, y dice el Señor que yo te daré la corona de la vida. ¿Quién decide? Tú. ¿Qué vas a decidir? Arriba era arrepentirse, ¿verdad? Volverse a las primeras obras. Ahora es ser fiel hasta la muerte. Tú decides. Un poquito más adelante en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 13 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, era un lugar donde no se proclamaba el nombre del Señor, pero los está exhortando. Esto es un mensaje a las 7 iglesias, ¿eh? 7 iglesias.
Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Esto lo prediqué alguna vez. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Y dice, por tanto, arrepiéntete. Tú decides. O sea, están todas esas justificaciones que pueden suceder en tu vida que te van a llevar al desánimo. Pero el Señor te dice, haz algo, arrepiéntete, toma carta en el asunto, sé fiel hasta la muerte. Luego dice en el Apocalipsis, en el último, dice en el 3:15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué significa si no es frío ni caliente? Tibio, hasta el medio, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Él está hablando a los cristianos, ¿verdad? De la Odisea, en la iglesia que estaba ahí. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos eran materialistas. La Odisea era una iglesia que tenía prosperidad. Y no sabes que tú eres desventurado. ¿Qué es lo contrario de desventurado? Bienaventurado, ¿verdad? No eres dichoso, no eres feliz. Eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Está hablando de algo espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte porque estás desnudo, le está diciendo, ¿verdad? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el Señor hoy día está hablando a tu corazón, ¿sabes por qué es? Porque Él te ama. Porque Él quiere que tú estés con Él eternamente. Lo vamos a entender el día que estemos en la gloria del Señor. Y tú vas a decir, Señor, gracias porque ese día me sentí mal. Porque sentí que todo era para mí y ahora me doy cuenta, Señor. Pero gracias porque me amas. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es algo que tú tienes que hacer. Celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién invitas tú a cenar a tu casa? A alguien que tú quieres, ¿verdad? Yo no invito a gente así como un extraño. Si siéntese, ¿verdad? Comamos, ¿verdad? Compartamos. Y ahí está el Señor. Esto es para los cristianos. Él está a la puerta y llama. Hoy día Dios está llamando a tu corazón. Dios está llamándote a tu corazón que estás ahí en tu casa, ¿verdad? A lo mejor estás debilitado, estás enfermado espiritualmente. Está Dios a la puerta llamándote. Pero tú decides si abrir esa puerta o ignorar ese llamado del Señor. Y ahí está el Señor. Tú decides. Tú lo decides. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, perdón, en el versículo, usted puede leer del 4, pero yo les voy a leer del versículo 16. Voy a leer la TLA para finalizar. Dice el apóstol, por eso no nos desanimamos. Lea lo anterior para que lo pueda entender después. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerzas. Se le va gastando el cuerpo, ¿no? Y estamos, ¿verdad? Ay, me cuesta, ¿verdad? Y yo decía ayer, ¿y por qué me duele todo el cuerpo si prácticamente lo que hicimos no fue tanto, ¿verdad? El cuerpo se va gastando. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerzas, ¿verdad? Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, ¿o no? Es que me diagnosticaron que me voy a morir. Eso es pequeño en comparación a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Mira, recuérdenme esto, por favor, recuérdenmelo a alguien cuando estemos allá arriba. Mucha gente que sufrió tanto porque iba a morir, ¿verdad? Por su enfermedad, y que murieron,
están ahí arriba rogando que su familia muera, ¿verdad? Para que vayan con ellos a ese lugar tan hermoso. Bueno, a lo mejor usted dice, pero ¿por qué menosprecia mi dolor? Solamente te estoy diciendo que pongas tu mirada en las cosas de arriba y confías en el Señor. Dios también te puede sanar, ¿verdad? Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, ¿a qué? A las dificultades, Dios nos llena de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros que nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en los cielos, ¿no? Nuestra mirada puesta en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Puedes estar atribulado, puedes estar con problemas, pero jamás destruido en el Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y yo te quiero desafiar a que tomes una decisión en tu vida. Ahí, ¿verdad? En tu corazón, en tu lugar. Yo no te voy a hacer que pases para acá ni nada, pero en tu corazón toma una decisión delante de Dios. Porque hoy Dios está hablando a tiempo a nuestras vidas. Hoy día. Hoy es el momento, ¿verdad? Es el momento de tomar decisiones. Para que tu vida tenga un sentido, para que disfrutes lo que Dios te da, para que cuando llegue el momento de comer, lo hagas agradecido al Señor, sea mucho, sea poco, lo hagas agradecido, para que la queja comience a salir ya de tu boca y glorifiques al Señor porque vas a comenzar a ver toda la bendición que Dios ha puesto realmente en tu vida. Porque este estado de debilidad no te permite ver más allá de tus problemas. Entonces es tiempo de tomar una decisión y usted y yo debemos hacerlo. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, aquí estamos, Padre. Gracias porque un día hemos sido encontrados, Señor, cuando estábamos perdidos. Señor, un día tomamos esa importante decisión de arrepentirnos delante de ti. Tomamos esa importante decisión de rendir nuestras vidas, Señor, ante ti y ser llamados ahora hijos tuyos. Señor, algunos nunca han logrado avanzar más allá de ese estado de salvación, Señor, y no han dado frutos en sus vidas, Señor. Se han mantenido inmaduros, no han querido crecer, pero hoy día tú estás exhortando, Señor, a tomar esa decisión de crecer. Otros quizás manifestaron en su vida madurez, crecieron, Señor, experimentaron, gustaron de tu don, del don celestial, de la buena palabra, del poder venidero, todo lo que nos habla tu palabra, y manifestaron, Señor, todas esas cosas en su vida, pero algo sucedió en ellos que hoy día están débiles, hoy están enfermos espiritualmente y prácticamente ahí expuestos, Señor, a tantas amenazas espirituales. Señor, hoy día escuchamos tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor, la oveja débil, la fortalecerás. Eso dices tú, Señor. No la vas a desechar, tú la vas a fortalecer. Señor, si alguno de nosotros hoy, en la intimidad de nuestro corazón delante de ti, está débil en su vida espiritual, Señor, queremos recibir esas nuevas fuerzas en nuestras vidas. Señor, queremos tomar esta decisión tan importante, Señor, de avanzar, de crecer para tu gloria, Señor, de comenzar a ser constantes en tus negocios, en tus cosas, Señor, constantes en oración, constantes, Señor, en santidad, constantes en el testimonio hacia los demás, constantes, Señor, en nuestra vida cristiana y ministerial. Señor, ayúdanos en este día. Queremos tomar esta decisión. Sabemos que tú has puesto, Señor, este querer en nuestras vidas, pero también has puesto el hacer, Señor, para que hoy lo hagamos, para que no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Si alguno hoy se ha dado cuenta, Señor, que aún tú no estás en nuestro corazón, Señor, hoy es el momento de tomar esta decisión tan importante. Señor, nos rendimos delante de ti. Señor, ayúdanos en todo. Fortalécenos, Señor. Necesitamos de tu toque en nuestras vidas. Señor, sin ti estamos perdidos.
Tú eres nuestro respirar. Tú eres nuestro oxígeno, Padre, para poder vivir cada día. En el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos, fortalécenos, Señor, y que mañana, Señor, podamos decir, Señor, he tomado la decisión de crecer. Este domingo tomé esa decisión de crecer y a partir de hoy día comienzo a madurar en ti. Comienzo a dar frutos en tu vida. Comienzo a decir no a la tentación. Comienzo a llevar una vida cristiana conforme a tu voluntad. Señor, porque he decidido hoy, me he dado cuenta que no es la circunstancia, no es la gente que me rodea, Señor, no es la situación que me toca vivir, sino que ha sido simplemente que no he querido crecer para ti. Y yo quiero crecer para ti, Señor. Quiero que tú seas glorificado en mi vida. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, en esta mañana a todo aquel que ha hecho esta oración en su corazón y lo ha creído. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, amado Dios. Amén y amén.